Minasan konnichiwa, hola a todos. Watashi wa Omaru desu. Mi nombre es Omar. Nihongo no Kyoshi desu. Soy profesor de japonés. Me da mucho gusto que me acompañes en este curso de japonés de nuestra Academia en Línea Lenguática. Bien, vamos a ver la introducción de este curso. Imaginemos que el japonés es como nuestra casa, es como una casa que nosotros vamos a construir al estilo japonesa. Para construir una casa nosotros tenemos que tener material, estructura y un acabado. El material, vamos a pensar en esta analogía que material es como nuestro vocabulario. Cada palabra que nosotros aprendemos de un idioma es como un ladrillo, es como algún pedazo de madera o alguna teja o algo que nos haga o que nos dé ese material para poder construir nuestra casa. La estructura es como es la gramática, es lo que sustenta, es lo que le da soporte a esta casa. La estructura son las palabras acomodadas en un orden para crear frases. Y finalmente el acabado, que es lo que va al último, es la pronunciación. Bien, esta nada más es una simple analogía de que un idioma, al igual que una casa, se va construyendo poco a poco. Pero este curso es algo peculiar porque nosotros vamos a aprender de una forma algo diferente quizás a lo que un curso convencional de japonés o de cualquier idioma haría. Nosotros vamos a aprender primero, nos vamos a llenar de palabras, nos vamos a llenar de vocabulario, es decir, vamos a preparar nuestro material para luego poder construir, para luego poder hacer esas estructuras que son la gramática y finalmente damos un acabado que es la pronunciación. Tenemos la ventaja de aprender porque somos adultos, somos más inteligentes que un bebé. Podríamos decir que un bebé o un niño pequeño puede aprender de una manera muy rápida, pero nosotros tenemos esa ventaja de que somos tenemos mucha más capacidad que un niño, así que aprender de esta manera, te aseguro que pronto vas a estar hablando japonés, ¿sí? Porque hay ese mito de que al ser adultos no podemos aprender un idioma, pero por eso te digo que somos más capaces que un niño, que un bebé, así que no te preocupes por eso. Vamos a aprender de una forma muy intuitiva, de una forma muy rápida y cuando menos sepas o cuando menos veas ya estarás aprendiendo o hablando japonés, ¿sí? Entonces vamos a empezar con este material que es el vocabulario, que son verbos, sustantivos, adjetivos, pronombres, conjunciones y todos estos tipos de palabras. Y todos estos pertenecen a la lista del nivel 5. ¿Qué significa nivel 5? Bueno, el estudio del japonés está dividido en 5 niveles y el nivel 5 es el primer nivel. Así que todas las palabras que vamos a ver pertenecen al nivel 5, pero vamos a enfocarnos en este módulo, en este primer módulo de nuestro curso, a verbos, ¿ok? Y en lo que nosotros vamos viendo verbos, vamos aprendiendo el idioma. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para memorizar palabras? Vamos a crear asociaciones en nuestra mente, vamos a crear ganchos mentales, de tal manera que esa palabra que nosotros hemos creado no se nos olvide jamás. Sí, por ejemplo, tenemos esta palabra que es mado. Mado significa ventana, ¿ok? Pero como el japonés es un idioma que no se relaciona nada como el español, así como si fuera francés y español, que tienen mucho que ver porque se relacionan mucho, tienen la misma raíz. El japonés es un idioma totalmente aparte a nuestro español, entonces las palabras que vamos a aprender no tienen relación alguna con palabras en nuestro idioma. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a relacionar con una asociación inverosímil. ¿Qué significa inverosímil? Que no tiene ninguna relación,
que es incluso algo tonto, algo bobo, pero esto nos va a ayudar y estoy seguro que te va a ayudar a memorizar mejor las palabras, de tal manera que no tengamos que repetir una palabra, sino que lo vamos a hacer de una forma muy intuitiva. ¿Para qué? Para ahorrarte el trabajo de estar repitiendo, de estar memorizando, sino simplemente con un recuerdo que yo te dé, con un gancho mental, ¿sí? O un recuerdo, es que puedas recordar esta palabra. Entonces, mado, que es ventana, vamos a decir este gancho mental: veo a Madonna a través de la ventana, ¿sí? Esta famosa actriz Madonna. Entonces, Mado me recuerda Madonna, me recuerda la palabra mado, ¿sí? Entonces, la idea de que ves a Madonna a través de la ventana, ok, ventana se dice mado, ¿ok? Mado. Ahora, estoy seguro que no vas a olvidar esta palabra mado, ¿ok? Que significa ventana, por el gancho mental que ya te di. Entonces, el proceso que vamos a seguir es el siguiente. Vamos a leer hiragana y katakana, que son los dos alfabetos japoneses, ¿ok? Primero vamos a aprender a leer hiragana y katakana, luego vamos a aprender vocabulario, como la forma en la que te estoy diciendo, luego vamos a crear frases y finalmente vamos a poder hablar y escuchar. Si te fijas, es todo un proceso. Es como construir una casa. Primero tenemos que comprar el material, tenemos que hacernos del material, que en este caso sería aprender a leer y aprender vocabulario. Luego vamos a empezar a crear las estructuras de la casa, a levantar estructuras, levantar paredes, poner techos, o sea, crear frases. Y finalmente vamos a darle un acabado a nuestra casa, que es hablar y escuchar. Muy bien, hablando de un poco de generalidades del japonés, el japonés es un idioma que obviamente se habla en Japón, pero también, en Japón se habla como lengua oficial. Además, el Japón es uno de los idiomas de las lenguas japónicas, y el japonés es el idioma que más ha evolucionado, que más se ha usado de todas esas lenguas japónicas que por siglos se hablaron en esta isla Japón. Pero además, las Islas Palaos es otro de los países en donde se habla el japonés como lengua oficial. Son estos dos lugares únicos en el mundo donde japonés se habla en un país de manera oficial. De ahí en más, hay algunos otros lugares, pequeños lugares en el mundo, como es el caso de Corea del Sur, Estados Unidos, es el caso de Singapur, de Hong Kong, de Rusia y de Taiwán, donde se habla el japonés en grupos pequeños, en comunidades pequeñas, pero no como un idioma universal, no como un idioma oficial, sino simplemente en comunidades japonesas donde se habla. La escritura japonesa tiene dos tipos de escritura que le llamamos kanji y kana. Y a su vez el kana se divide en dos tipos, que es hiragana y katakana. Este hiragana y katakana son los nombres de los dos alfabetos que el japonés tiene. Y los kanjis son signos que nosotros vemos, que son chinos, los vemos muy al estilo chino, y de hecho sí, en algún momento la cultura japonesa adquirió estos kanjis, o en chino se dicen hanzi, de China, ya que China influenció mucho a la cultura y a la historia japonesa. Entonces, el hiragana son trazos muy así como redondeados, muy con muchas curvas, mientras que katakana son trazos más bruscos, más como con esquinas. Y finalmente los kanjis, podemos ver aquí que no tienen un patrón definido, no son letras, mientras que hiragana y katakana sí son letras.
letras que al aprender cómo se pronuncia ya podríamos leer. El kanji no sigue un patrón definido, no hay algo en el kanji que te ayude a leer. Tienes que aprenderte los kanjis, pero no te preocupes que poco a poco a través del curso los vas a ir adquiriendo. Entonces dejo aquí esto para que veas cómo son letras hiragana, cómo son letras katakana y cómo son caracteres kanji. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la palabra japonés. En japonés, el idioma japonés se dice Nihongo, ¿ok? Y Nihongo la tengo representado en tres formas. En primera tenemos su representación en kanji. Y aquí los colores no lo dicen. Por ejemplo, la letra Ni se puede escribir con hiragana, pero también se puede escribir con kanji, ¿ok? Y luego las siguientes dos letras Hon se pueden representar con este kanji también. Y finalmente la letra Go se representa con este kanji. Y bueno, abajo tenemos el sistema Romaji, que es nuestras letras aplicadas al japonés, pero ellos no lo utilizan. Nosotros somos los que lo utilizamos con fines didácticos. ¿Okay? Poco a poco nos vamos a ir deshaciendo de Romaji y vamos a ir leyendo únicamente con hiragana. ¿Okay? Entonces, siempre cuando leamos japonés, siempre va a haber estos kanjis en medio de los textos. Hay que memorizarlos, hay que aprenderlos, ¿sí? Si una palabra tiene kanji disponible, hay que aprenderse el kanji de esa palabra. No todas las palabras tienen kanjis, pero hay muchísimas que sí lo tienen. Entonces aquí vemos un ejemplo de escritura japonesa en donde vemos un texto, ¿sí? Que está mezclado, si te fijas, con tres tipos de caracteres o tres tipos de elementos. Las letras que están en azul son letras de katakana. Los signos que están en rosa son kanjis, ¿ok? Fueron tomados del chino. Y las letras que están en morado o en lila son letras de hiragana. Entonces, cuando nosotros veamos el japonés escrito, vamos a ver así, precisamente, pareciera como si son tres idiomas, ¿verdad? Pero no son tres idiomas, es un solo idioma usando dos tipos de letra y usando unos signos que fueron adaptados de una cultura diferente. ¿Ok? Entonces, en esta imagen vemos diferentes tipos de palabras, ¿ok? Por lo que acabamos de ver, ¿sabes tú cuáles de todas esas forman o cuáles de todas esas es el idioma japonés? Muy bien, te voy a dar la respuesta. Esta es precisamente el idioma japonés, ¿ok? Son letras en el alfabeto hiragana. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona hiragana? Hiragana funciona de la siguiente manera. Tengo una letra en español, ¿verdad? Por ejemplo, tengo la letra N. N, su sonido, ¿ok? Es N, ¿verdad? Y su sonido lo represento acá arriba en medio de dos líneas, dos corchetes, ¿ok? N es su sonido. Si yo pongo la letra I, lógicamente su sonido va a ser ni, ¿ok? Tengo dos sonidos. Las letras hiragana, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos una letra en hiragana que es la letra ni, ¿sí? Su nombre es ni y precisamente su sonido es ni. Son dos sonidos representados en una sola letra. Mientras que nosotros para pronunciar dos sonidos usamos dos letras, ¿ok? Pero los japoneses para representar una sílaba, dos sonidos, ¿ok? Ni, ni, utilizan una sola letra, ¿sí? A lo que voy es que el alfabeto japonés en realidad es un silabario. ¿Ok?
¿Qué es un silabario? Pues es un sistema de sílabas. Por ejemplo, en el caso de la escuela, no sé si recuerdas, cuando nos enseñaban a leer, que agrupaban las letras en sílabas. Ma, me, mi, mo, mu, na, ne, ni, no, nu. ¿Recuerdas eso? Para que nosotros pudiéramos leer más fácilmente. Y esas sílabas o esos tableros que las maestras nos ponían se llaman silabarios, ¿ok? Porque en realidad están agrupados en 2 letras para poderlas mejor leer. Bueno, el alfabeto hiragana en realidad es un silabario porque cada letra que veas ahí tiene 2 sonidos. Por ejemplo, aquí tenemos más letras en japonés. Esta primera letra se llama Ka y precisamente su sonido es K, A. ¿Ok? Entonces, no hay nada en la letra en sí que nos diga que está la A ahí implícita o la K implícita. Simplemente habrá que aprender ese carácter, esa letra, esos trazos, para saber que esa letra se pronuncia K. 2 sonidos. Y tenemos la letra G, ¿ok? La H en japonés es aspirada, o sea, suena G, ¿ok? Igual no hay nada ahí que nos diga dónde está la H o dónde está la E, como en el caso de nuestro español, pero simplemente hay que aprender ese carácter, G, 2 sonidos. Las únicas letras que tienen un solo sonido es la N en japonés, ¿sí? Y las vocales, ¿ok? Entonces, cuando veamos la vocal, solamente tiene un solo sonido. Por ejemplo, la tercera letra es una A, ¿sí? Sonido A. Entonces, por ejemplo, aquí vemos las vocales agrupadas, ¿ok? Las vocales tienen este orden, A, I, U, E, O. Tienen un orden un poco diferente a nuestros vocales, pero al fin y al cabo son las mismas 5 vocales. El japonés es un idioma muy fácil para nosotros en cuanto a pronunciación. No hay que hacer sonidos extras, no hay que hacer mezcla de vocales como en otros idiomas como el inglés, sino simplemente para nosotros hispanohablantes nuestra pronunciación es muy similar, ¿sí? A nuestra fonética es muy similar a la fonética japonesa. Entonces estas son las vocales A, I, U, E, O. Y estas letras simplemente representan un solo sonido. Bien, entonces hemos terminado nuestra primera lección de introducción al idioma japonés. Te espero en la siguiente lección. Konnichiwa, hola, espero estés disfrutando estas clases. Suscríbete a nuestro canal para que YouTube te notifique cuando subamos otra clase. Puedes visitar nuestro sitio web lenguatica.com o bien unirte a nuestro grupo WhatsApp. Los enlaces te los dejo en la descripción del video. Sayonara, nos vemos, hasta luego.